Bueno, ya estamos con la congresista Carol Paredes de Avanza País, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, congresista. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Omar? Muy buenas noches. A ver, empecemos con el viaje de la presidenta Dina Boluarte, que ha hecho al Vaticano, una delegación bastante grande, y quiero empezar con esto porque en contraste lo que estamos discutiendo aquí en el Perú es una nueva crítica a lo que es la informalidad y la ilegalidad en la minería, que lo que trae no solamente es contaminación ambiental, sino también muerte, sicariato, trae trata de personas y trae un montón de males. Pero el presidente está en el Vaticano. Muy bien. A ver, hay una desconexión de parte del Ejecutivo, de parte de la propia presidenta sobre la política hoy peruana, sobre los problemas del país. Bueno, yo considero que la presidenta efectivamente no está priorizando temas centrales del país, pero también considero que el tema de la fe es un tema que ha ido moviendo bastante y a veces también en este proceso de situaciones que se han venido dando también como que las personas también creemos que en un ser superior y en este caso también como que nos mueve, ¿no? A todos. Pero en este caso específico también es pertinente ver cómo y de qué manera se prioriza los problemas que tenemos a nivel, no solamente a nivel de Lima, sino en términos generales a nivel de las regiones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Lambayeque, el caso de Lima, el caso de San Martín y otros. Y ahí el tema de la seguridad y además el tema de la informalidad y la ilegalidad que nos está ganando, ¿no? Entonces, yo creo que si no hay normas claras, no hay directivas claras, y no solamente es echarle la culpa al Congreso, sino también como el Ejecutivo, a partir de sus propias directivas y a partir de sus propias normativas que se pueden ir generando al interno, también van identificando cuáles son los procedimientos o los pasos que se debía seguir. ¿Por qué le preguntaba lo del Vaticano? Y vamos a entrar en lo de Reinfo, quiero saber su opinión, pero lo del Vaticano no deja de llamar la atención. Uno, por la gran cantidad de personas que ha habido en la delegación peruana que viajó al Vaticano. Es decir, hemos visto incluso al ex congresista Richard Acuña, hijo de César Acuña, con su señora esposa, con Brunella Horna, y su hijo, entiendo, su pequeño hijo, recibiendo la bendición del Papa, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, pero uno se pregunta, ¿eran parte de la delegación del gobierno, una delegación independiente? Estuvo el gobernador también de Lambayeque, estuvieron los ministros, fuimos todos a la fiesta, pero ¿realmente era necesario todo ese viaje? Yo creo que también esas invitaciones lo hacen de manera no solamente protocolar, sino yo creo que también hay invitaciones que vienen de manera directa, ¿no? En todo caso, habría que preguntarle al canciller cómo han llegado todas estas personas, ¿no? Cómo han sido invitados. Porque yo creo que tampoco no pueden ser producto de la nada, ¿no? Estas invitaciones. Y además, lo que me decía es que ha sido una de las delegaciones más grandes que tuvo, creo, a comparación de otros países. Y ahí también pues va también el orden de prioridades de nuestras autoridades, principalmente de las regiones. En el caso de Lambayeque, por ejemplo, hay un sinnúmero de necesidades. Y yo sé que de alguna manera el Papa va a estar en Perú y deberíamos estar preocupándonos no solamente para recibirlo bien, sino también para generar otras condiciones que a nuestra gente le genere bienestar, ¿no? Como por ejemplo mejorar las pistas, mejorar las condiciones básicas de todos estos sectores que necesitan. Lo de las pistas, los chiclayanos, de verdad, lo gritan, lo piden a gritos. Pimentel, que es tan hermoso, Pimentel, por favor, que arreglen Pimentel. Pero yo insisto un poco con esto del viaje, porque claro, puede parecer que digan, ay, bueno, ahí está la representación. ¿Hay necesidad de la presidenta de quedarse en un hotel de 1.700 euros la noche, ¿no? Un hotel de súper lujo en Roma. A eso me refiero con la desconexión de la realidad. Mientras aquí tuvimos el fin de semana que en Lima Norte un niño de 6 años pierde la vida, lo asesinan producto de una bala de un sicario a un bus y la madre está destrozada y dice, nunca pensé ver a mi hijo en una tumba, 6 años. Claro, la presidenta está en un hotel de 1.700 euros la noche. No quiero sonar populista con lo que estoy diciendo, ¿no? Claramente hay una representación que tiene que ser la presidenta, pero es una desconexión. Yo sí considero que aparte de este tema de prioridades, efectivamente tú tienes razón, o sea, hay una fuerte desconexión. Además no estamos siendo, como nosotros decimos, estamos perdiendo ese grado de sensibilidad que a nosotros los seres humanos debería ser como parte nuestra, ¿no? Entonces, sí, pues, en todo caso, si la presidenta viaja, mínimamente sus equipos, en este caso los ministerios, en este caso el Ministerio del Interior y los otros sectores deberían estar cumpliendo una función fundamental, justamente viendo cómo y de qué manera se puede también resolver esos problemas de la gente. Pero nos hemos dado cuenta que hasta ahora
nosotros no tenemos respuestas claras ni políticas claras sobre estos problemas que son latentes en nuestro país. Y allí decimos cómo nosotros se supone que hemos tenido la oportunidad de generar los cambios en algunos sectores de los ministerios, no se han hecho, y de repente estuviéramos dando otra dinámica y también otra imagen, no solamente de optimismo, sino también de confianza a la población, ¿no? Entonces, yo he visto, he sentido, es mi percepción, espero estar equivocada. Bueno, yo tenía que viajar sí o sí, entonces yo tengo que dejar el gabinete listo, entonces yo lo formo como creo que debo formarlo para salir espero estar equivocada, como para salir del apuro, entonces no me da mucho espacio y tiempo como para ver a quienes yo podría convocar como parte de un equipo, o sea, que genere no solamente seguridad, confianza, sino frescura mismo, en buenos términos, al propio gabinete, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas también, como que no tenemos las cosas como muy claras, ¿no? Y eso también genera un desazón, y eso no es estar en contra de la presidenta, no es estar en contra de los ministros, es más bien, como nosotros decimos, es cómo y de qué manera garantizamos no solamente la institucionalidad, sino la gobernanza a nivel de país, ¿no? Ahora, y desde el Congreso de la República, digamos, tienen una tarea pendiente enorme, sobre todo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la congresista María Acuña de Alianza para el Progreso, ¿no? La bancada Alianza para el Progreso. Porque digamos, el viernes, entre el jueves y el viernes, el Ministerio Público envió ya 5 denuncias constitucionales contra la Presidenta de la República. Varios temas, ¿eh? Entre ellos está, digamos, la cantidad de asesinatos que hubo cuando ella tomó el mando por, digamos, los hechos de violencia que ocurrieron, que ya conocemos, dramático evidentemente. Está el caso de las cirugías, el caso de los Rolex, el caso de enriquecimiento ilícito. Son 5 en total. ¿Qué debería ocurrir con esas denuncias constitucionales? Mira, realmente aquí hay dos espacios, un espacio político y un espacio legal, ¿no? Yo sí creo que en el tema político efectivamente se tiene que hacer todas las evaluaciones como corresponde y además también tiene que responder a esas investigaciones que en este caso el Poder Judicial, la Fiscalía está desarrollando. Aquí lo que sí considero que la presidenta como parte también de una actitud propositiva es ponerse a disposición. Cuando alguien no tiene nada que temer, o sea, se pone a disposición. Aquí no es cortar una investigación. Si bien es cierto, la presidenta recién cuando termina su gestión puede ser sancionada, lo que quiere, pero eso no quiere decir que no la investiguen, ¿no? Entonces, y además en este tema político considero que efectivamente hay que hacer todas las evaluaciones correspondientes y vamos a esperar cuáles van a ser esas respuestas de los integrantes de la comisión, de la subcomisión. Pero en este caso específico también tiene que haber una respuesta clara de parte de los entes rectores que imparten justicia, ¿no? Porque la sensación desde el Congreso, la sensación que da el Congreso de la República en los últimos meses es de un blindaje, una protección a la presidenta Boluarte en diferentes temas. Y, digamos, pese a todas estas denuncias, pese a que quedó en evidencia que la presidenta mintió en un mensaje a la nación sobre el tema de las cirugías, pese a que mostró que efectivamente tenía los Rolex que le regaló su Waikiki. Bueno, yo sí creo que ahí, Omar, efectivamente las personas tienen que responder en función al tipo de formación que tienen, ¿no? O sea, a los principios y valores en los que han sido formados. Ese es uno. Dos, considero que el poder no puede ser sinónimo de vanidad, ¿no? O sea, yo creo que las cosas también tenemos que ser ahí bastante claras. Y eso también tiene que ver mucho, pues, con esos niveles de autoestima que cada uno de nosotros, las personas, tenemos. Y además, el hecho de usar un reloj sencillo con un reloj de alta gama, o sea, eso no te hace, como decir, superior al resto. Yo creo que una persona tiene que demostrar su sentido y además cuando uno es líder, asume una responsabilidad como la que tiene la presidenta o como la que tenemos nosotros, cuanto más humilde y sencillo seas, mejor. Pero en este caso específico nosotros confundimos muchas veces ese espacio. Bueno, no digo todos, pero seguramente pues el hecho mismo de sentirse de repente, no sé, pues si tienes poder o no tienes poder, porque al final este tema este espacio que nosotros tenemos es bastante efímero. Hoy estás acá y mañana vas a estar en otro espacio y va a depender mucho del tipo de desenvolvimiento que tú hayas tenido. Y el otro tema que para mí sí es importante, que efectivamente es lo que nos falta a la gran parte de líderes, ¿no? Ese sentido de humildad. O sea, eso se ha ido perdiendo. Y hay pues una alta soberbia en muchos casos y también considero que efectivamente este tema de las investigaciones que se han venido dando y se vienen dando, se tiene que llegar hasta el final, ¿no? O sea, como corresponde. Ahora,
digamos, desde Avanza País, ya porque, digamos, en pocos días se va a presentar el gabinete, el pedido de confianza del gabinete Arana. Avanza País, ¿le va a dar el voto de confianza al Premier? Nosotros como Avanza País, todavía es un tema que no lo hemos conversado, y te voy a decir así con toda la transparencia del mundo, pero sí considero que tiene que haber un proceso de evaluación a este gabinete, porque todos los gabinetes que han pasado han ofrecido un sinnúmero de cosas y que hasta ahora no se han cumplido. El tema de la seguridad no es un tema de ahora, es un tema que se ha venido tratando ya hace mucho tiempo, por ejemplo. El tema lo que nosotros decimos, el tema de educación y salud y otros sectores para nosotros que es vital, no se han venido cumpliendo como corresponde. Entonces, yo sí creo que efectivamente tiene que haber, y aquí tampoco, nuevamente regreso, no es en contra de la presidenta ni de personas, es cómo y de qué manera se responde a esas demandas y necesidades de la población que necesita respuestas urgentes. Entonces yo sí creo que es bueno analizarlo y evaluarlo como tal. Ya, porque, por ejemplo, ya hay algunas bancadas que están pidiendo la interpelación del ministro de Energía y Minas por el reglamento que ha salido, donde se establece que el famoso reinfo de los mineros ilegales, informales, puede ser hereditario. Han pedido la interpelación, que vaya al Congreso de la República a explicar, y entiendo que va a ir mañana a la Comisión de Energía y Minas a dar las explicaciones del caso. Ese punto en particular, ¿le genera preocupación a usted, a la bancada? Bueno, nos debería generar esta preocupación a todos, porque también cuando en una parte de mi intervención te digo que la informalidad y la ilegalidad no puede ganarnos. Y además no solamente es hablar el tema de reinfo. Mira, Omar, nosotros somos un país que necesitamos transformar e industrializar nuestros productos. Y el tema de la energía eléctrica cada día se está volviendo mucho más caótica. Quizás no acá no se siente, pero nosotros sentimos eso en las regiones. Y eso tiene que ver con una enorme responsabilidad de energía y minas que nosotros no les estamos dando la debida importancia. Ahorita el problema inmediato es Reinfo, que en su momento el ministro Mucha tenía la oportunidad de presentarnos el proyecto como tal. Ahora esto se vence en junio. Yo estoy totalmente seguro que se lo van a ampliar a diciembre. Y en conclusión, vamos a tener... Es una responsabilidad del Congreso, pero es, que no, viene, no, viene no aprobando las ampliaciones de Reinfo hace varias legislaturas. Pero no solamente es el tema del Congreso. Ha tenido aquí la oportunidad. Además es un tema del Ejecutivo. Se tumbaron a mucho, pues, lo censuraron. Pero yo, por ejemplo, mira, Omar, yo voté a favor de la censura. O sea, porque no había tenido una propuesta, ni siquiera una propuesta clara el ministro Mucha. Pero planteó el proyecto pero en la comisión y se lo tumbaron. Pero en la comisión... ¿Y la opción, la comisión, cuál ha sido? ¿Ampliar Reinfo? La comisión, sus integrantes, pero nosotros en un buen número también de congresistas hemos dicho, no, ¿para qué ha servido Reinfo, ¿no?, hasta el día de hoy? Entonces, y realmente... Para que los mineros ilegales se camuflen. Totalmente de acuerdo. Y no podemos seguir ampliando. Pero no me diga que solo es culpa del Ejecutivo, también del Congreso de la Pero República. aquí, pero también ha tenido una responsabilidad política el ministro en su momento. Y como lo tiene ahora el ministro actual. Claro, ¿no? Ha tenido 6 meses para presentar. Entonces, ahorita, acá, la responsabilidad, lo que nosotros decimos, nuevamente van a venir a gritar frente al Congreso para seguir ampliación. Y nosotros vamos a seguir cediendo. Yo creo que no es el momento de seguir cediendo, ¿no? Lo digo porque lo que hemos visto, y bueno, se sabía, pero ayer el Cuarto Poder lo ha presentado muy bien, francamente, es el nivel de filtración de estos mineros artesanales, informales, ilegales, en la política, cómo ya se están inscribiendo en partidos políticos. Lo que vemos, pues, es que ya incluso los mineros ilegales no solo financian quizá a los políticos, sino que son los políticos. Y no solamente nos debería preocupar el financiamiento de los mineros ilegales o informales en el tema político. Aquí también nos estamos hablando de otro tema que nos debería preocupar y que debería estar ahí como una prioridad, el tema del narcotráfico. Si en caso nosotros no nos ponemos las pilas, vamos a tener no solamente minería ilegal, sino vas a tener narcotráfico y vas a tener ahí un montón de gente que prácticamente es que como que nos estamos haciendo lo de la vista gorda. Pero hoy la minería ilegal, según data de la Unidad de Inteligencia Financiera, la SBS, mueve más plata que el narcotráfico. Porque bien lo decía la congresista Susel Paredes, fue más temprano, que a diferencia de la cocaína, que nunca deja de ser ilegal, el oro, si se lava, se vuelve un producto legal y todo el mundo quiere oro. Y todos lavan de manera, o sea, todos hacen que su dinero se vuelva al final legal. O sea, y aquí tiene que ir contra todos. Y para eso tenemos las instancias responsables como corresponde. Y aquí en este momento debería estar asumiendo su responsabilidad y debería tener como una prioridad a uno para ver cómo y de qué manera se pelea y se da resultados frente a la informalidad y a la ilegalidad. La gran pregunta mañana en la Comisión de Energía y Minas para el ministro Montero debería ser si va a volver a ampliar por 6 meses más el reinfo.